Tenemos 4 años sin contabilizar heridos o personas afectadas, como se han visto en estos momentos. No hubo muertos en los 4 años del gobierno de Petro, solo un suceso, un hecho grave que está todavía en proceso de investigación. Aquí lo que mediaron fue precisamente los gestores de convivencia, los pactos previos que hacíamos con las barras futboleras o con los estudiantes o con los distintos actores que se movilizaban en la ciudad para garantizar tanto el derecho a la protesta como otros derechos de los ciudadanos y ciudadanas en la ciudad. Lo que veo yo de fondo es un problema de enfoque en la seguridad. Es más, el secretario de Seguridad, que ha estado hasta el día de hoy en la alcaldía de Bogotá, con él tuvimos confrontaciones, diferencias de fondo en el manejo de la seguridad. Él era el asesor de la veedora distrital en ese momento y cuestionaba la manera como la alcaldía de la Bogotá Humana enfocaba, digamos, el tema de la seguridad ciudadana. No obstante, presentar nosotros cifras concretas de cómo este enfoque de seguridad humana permitía disminuir de manera importante conflictividades y delitos en distintos sectores de la ciudad. Acuérdense ustedes que nosotros manejamos programas muy especiales como Jóvenes en Paz, que le permitieron a los jóvenes excluidos de la ciudad, a los jóvenes que estaban incorporados en algunos parches o bandas, tener la oportunidad de estudiar y de trabajar, y con ello logramos, digamos, avances muy importantes para nuestros jóvenes en la ciudad. Igualmente tuvimos programas con las barras futboleras que también disminuyeron de manera sensible y importante los conflictos entre las mismas barras. Hacíamos un ejercicio entre alcaldía y policía para poder desarrollar con los barristas, por ejemplo, frente a los partidos para evitar conflictos, y rodeamos de garantías en los ejercicios de expresión y de movilización legítima de las y los jóvenes en la ciudad. Tuvimos programas como Territorios de Vida y Paz, donde incluimos una serie de programas de manera integral. Es decir, expreso esta opinión y esta experiencia tan importante que vivió la ciudad en el periodo de Gustavo Petro, porque considero que infortunadamente las alcaldías, la pasada y esta, perdieron el rumbo frente a ejercicios de seguridad y convivencia que han tenido resultados muy importantes. Así los nieguen los medios masivos de comunicación. Nosotros logramos resultados muy importantes. En relación con lo que ha ocurrido con la renuncia del director de Derechos Humanos, pues yo creo que se veía venir, porque el director de Derechos Humanos, primero, es una persona que estuvo siempre en territorio, estuvo siempre en donde estaban los conflictos. Él estaba presente tratando de mediar y de ofrecer las garantías de derechos, como es la obligación del Estado, ¿sí? Rodear de garantías a la ciudadanía. Y pues tuvo situaciones muy complejas. Yo vi por lo menos una denuncia y un video donde el señor Andrés Hidárraga, precisamente tratando de evitar que el ESMAD siguiera afectando a jóvenes que se manifestaban en puntos de la ciudad, en uno de esos puntos sufrió una agresión por parte del ESMAD. Y en ese sentido vi la soledad del director de Derechos Humanos. ¿Cómo no se para con firmeza y con claridad el gobierno distrital, la alcaldesa o el secretario de gobierno a exigir respeto también a sus funcionarios? Y ahí me parece que empezó como a deteriorarse aún más la situación del señor Hidárraga al interior de la alcaldía, porque si no, su acción, su trabajo y su obligación como director de Derechos Humanos de estar al lado de los que sufren las violaciones de derechos humanos, de denunciar, de acompañar, de estar al lado de las víctimas, no es respaldado por la administración distrital, pues hay un vacío muy complejo, y imagino yo que tuvo que afectar y generar posteriormente la decisión que adoptó de renunciar al cargo, que me parece una decisión valiente no solo porque cuando
se es defensor de derechos humanos, se tiene que ser muy claro y muy firme con el compromiso con las víctimas y con los que sufren violaciones de derechos humanos, y también muy valiente porque denunció y pues se apartó, digamos, del enfoque del informe presentado por la alcaldía a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que revisándolo, estudiándolo, como defensora de derechos humanos, digo, pues está muy cargado en la protección de los bienes públicos y de la infraestructura y de los daños que pueden ocasionarse en las confrontaciones, y no realmente puesta el ojo en las libertades, en las garantías y en los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. El informe, por el contrario, el Consejo, el equipo o de la Comisión de Derechos Humanos que crearon algunos concejales comprometidos con la ciudadanía y que apoyan y respaldan la garantía del derecho legítimo a la protesta de los ciudadanos, ese informe de los concejales dan cuenta de graves hechos de violaciones de derechos humanos que fueron desconocidos en el informe, en la información oficial por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Yo saludo desde aquí entonces también al Consejo de Bogotá, a las concejalas y a los concejales que han hecho esa labor de acompañamiento a las organizaciones de derechos humanos en la ciudad y a las organizaciones sociales y juveniles que se expresan en distintos puntos de la ciudad para exigir sus derechos y reivindicaciones en el marco del paro nacional, que infortunadamente no ha tenido respuestas por parte del gobierno nacional y de muchos gobiernos locales. El otro elemento que me parece que destacaría yo son los mensajes públicos que se han hecho por parte de instituciones del gobierno nacional y de líderes, digamos, de las diferentes carteras, el ministro de Defensa, el mismo presidente de la República, el ministro del Interior, y los mensajes de la alcaldesa mayor de Bogotá y del propio secretario de gobierno. En los mensajes se lanzan señalamientos y estigmatizaciones, y hay que tener mucho cuidado con la palabra, porque el mensaje genera ambientes y condiciones para la represión y para justificar hechos de violación a los derechos humanos, y eso no tiene justificación alguna. Es decir, un mandatario está obligado a rodear de garantías a sus ciudadanos, a la ciudadanía. Y si algo hemos expresado los defensores de derechos humanos a lo largo de la historia y de la lucha que hemos desarrollado en nuestro país, es que la estigmatización y el señalamiento es lo que ha provocado mayores violaciones a los derechos humanos contra la comunidad de defensores de derechos humanos. Igual pasa con el resto de poblaciones que ejercen sus derechos, que exigen sus derechos en las calles, que son derechos legítimos consagrados por la Constitución y por el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Entonces, cuando se señala a la minga indígena, cuando se señala a los jóvenes, cuando se señala a los sindicatos, cuando se estigmatiza, se está creando un ambiente propicio para que actores reprimen los derechos del ciudadano. Y eso no permitir. Y yo creo que parte de la exigencia que tenemos que hacer a nuestros gobernantes a nivel nacional, regional, es que no usen palabras que pongan en riesgo la vida y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Desde aquí aprovecho para solicitarle a la alcaldesa mayor de Bogotá y a las autoridades del distrito que vean, estudien, exploren otra posición, otra política de seguridad que ponga al centro los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y no una política represiva. La policía obedece las directrices de las alcaldías, ese es su deber. Y en el caso nuestro, logramos con la policía, en particular en la experiencia que tuve de 15 meses de secretaria de gobierno de Bogotá, logramos coordinar acciones con la policía y que la policía
acataran las decisiones de la política emanada de los consejos distritales de seguridad y del alcalde mayor de Bogotá. Entonces es hora de encauzar la política de seguridad en la ciudad, de recoger y reconocer otras experiencias que han sido valiosas y que han permitido un manejo limpio, transparente, garantista de la protesta ciudadana, como podemos sacar pecho, como en el caso nuestro y de otras alcaldías anteriores a la de la Bogotá Humana, que recojamos esas experiencias, que le demos más valor al diálogo, a la palabra, al reconocimiento de los otros y de las otras, y no a la negación de los derechos. Y que pongamos primero la vida de los ciudadanos y ciudadanas, sus libertades, en primer lugar. No podemos comparar en ningún momento, el Estado es el obligado a rodear de garantías, a ser el garante de los derechos. No se puede equiparar a un ciudadano con un representante del Estado. Claro que los ciudadanos también tenemos obligaciones y deberes, pero no somos el Estado. Cuando no somos gobernantes, no somos el Estado. Y el Estado tiene sus instituciones, y las instituciones tienen que ser, ante todo, garantistas y no volver su poder y su fuerza y su ejercicio en contra de los derechos de la ciudadanía. Entonces, para finalizar, diría que el reenfoque de la política de seguridad en el distrito, reconociendo y recogiendo experiencias valiosas que ponen al centro los seres humanos, que ponen al centro la inclusión social, que escuchan y ponen al centro el diálogo y la construcción de pactos y de convivencia, ¿sí? Y segundo, mensajes claros y diáfanos de respeto y de garantía a los derechos de los ciudadanos. Y por último, quisiera también expresar que en estas situaciones también, pues hay sectores que aprovechan las protestas pacíficas y legítimas para generar pues caos y problemas. Esos sectores hay que neutralizarlos y contenerlos, pero no se puede generalizar e imponer sobre todo el que protesta y especialmente sobre la juventud, imponer y señalar sus acciones legítimas por algunos actos aislados que se presenten y que afecten a sectores y a algunos sectores o infraestructuras. Estoy hablando en concreto del vandalismo, de vándalos que también hemos observado por videos y todo. Algunas acciones vandálicas son dignas de una investigación a fondo, porque se ve la connivencia de sectores de la fuerza pública con sectores que después, con personas que después cometen actos de vandalismo. Aquí hay situaciones muy complejas que ameritan investigaciones con todas las garantías y investigaciones, ojalá, en un país donde la justicia no opera y no está operando y afortunadamente está más plegada a las posiciones del gobierno, ojalá por organismos independientes que permitan esclarecer hechos terriblemente graves que han sucedido en Colombia. Ojalá se abra el camino para una nueva política de seguridad en la ciudad, que la alcaldesa Claudia López escuche a los defensores y defensoras de derechos humanos, que escuche a las poblaciones, que se siente a dialogar, porque lo más doloroso que puede ocurrir para un sector social o para una protesta legítima que exige derechos es que se le dé la espalda y no se sienten en el diálogo. Cuando hay diálogo hay posibilidad de construir caminos de entendimiento y de superación de los conflictos. Yo tuve que estar, digamos, al frente de un paro de transporte de gran magnitud en el 2014 y en 2-3 días logramos un ejercicio de diálogo y de negociación que permitió superar situaciones complejas en la ciudad. Y estuve en situaciones también muy complejas en territorios de la ciudad, pero pusimos siempre al centro el diálogo, la garantía y los derechos de los ciudadanos. Entonces, desde aquí, pues mi mensaje de ojalá se encuentre un camino distinto para la seguridad en la ciudad, se vuelva a recuperar un enfoque de seguridad humana, se le dé valor al ciudadano, se reconozcan instrumentos valiosos y se fortalezcan como los gestores de convivencia y la Policía Nacional vuelva, digamos, o fortalezca, digamos, esa relación con la autoridad civil que permita que las políticas se puedan implementar sin necesidad
de recurrir a acciones de represión tan bárbaras y dolorosas que han generado hechos de violaciones a los derechos humanos profundamente graves en la ciudad, como asesinatos, muchachos que han perdido sus ojos, heridos de gravedad, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones a chicas y bueno, son cosas que no pueden ocurrir más en la ciudad de Bogotá. Ojalá el nuevo secretario que llegue a asumir esta función llegue con nuevos aires y con una nueva política de seguridad que permita poner al centro los derechos humanos, la vida, las libertades y las garantías de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias por la oportunidad que me han dado de expresarles a ustedes una experiencia y de analizar lo que está ocurriendo en la ciudad y sobre todo de plantear las posibilidades que tenemos nuevamente en el distrito de que se encauce el tema de seguridad con una política más humana que llegue a la gente y que ponga el diálogo y ponga a los seres humanos como centro de su accionar. Muchas gracias.